Vamos a hablar hoy sobre la realidad y nuestra condición como cerebros múltiples. Durante toda la historia de la humanidad hemos generado creencias limitantes que sesgan la percepción de la realidad y conducen con ello a guerras, conflictos, agresivas competiciones y toda suerte de encuentros competitivos, digámoslo así, excluyentes. En general, la gente puede pensar que a partir de la modernidad esto puede haber cambiado, puede haber sufrido la humanidad o ejercido cierto cambio evolutivo, piensan los más optimistas. La verdad es que si uno ubica, por ejemplo, el Renacimiento y se ocupa de uno de los conflictos más grandes que hubo en esa época, en el siglo XVI, encontrará a Copérnico haciendo una revolución en la ciencia, porque pasó de pensarse que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás y todos los planetas, incluido el Sol, giraban en torno a ella. Y esa era la concepción que tenían Ptolomeo y Aristóteles, y duró hasta la Edad Media prácticamente. Y resulta que Copérnico creó la teoría heliocéntrica, diciendo que en nuestro sistema por lo menos el Sol estaba fijo y en torno a él giraban todos los planetas. Muchos años más tarde, Galileo Galilei, valiéndose de un telescopio, comprobó la veracidad y la adecuada teorización que había hecho Copérnico. Pero aún así, a él le costó un gran trabajo sostener esa tesis. ¿Por qué? Porque la Iglesia no le permitía sostenerla, porque la Iglesia sostenía todavía las tesis de Ptolomeo y Aristóteles. Incluso la teoría básica de la Iglesia en esa época era que si la Tierra girara alrededor del Sol, dejaría a la Luna suelta y la dejaría atrás en su movimiento. Galileo, que ya tenía un telescopio, alcanzó a darse cuenta de que eso no era verdad, porque mirando a Júpiter, él encontraba que Júpiter se trasladaba sin que ninguna de sus lunas se quedara atrás. Entonces él tenía un dato físico concreto para rebatir las posiciones de la Iglesia. Sin embargo, a él le hicieron una serie, digamos, no lo llamemos juicios, ni tampoco pues fue torturado, pero sí una serie de reuniones con cardenales para prácticamente intimidarlo con todas las de la ley, con el propósito de que se retractara de sus afirmaciones. Claro que veníamos de una edad muy complicada, una edad muy oscura, donde se consideraba que el pensamiento y que el conocimiento ya estaba totalmente terminado, porque era la concepción de que prácticamente todo lo que el hombre necesitaba saber estaba en la Biblia. Entonces casi que se había cancelado todo lo que era la pregunta por cuál es el conocimiento válido y cómo llegamos a él. Y esto fue, el Renacimiento realmente empieza con el replanteamiento o el redescubrimiento del problema del conocimiento, que es básicamente expresado por Nicolás de Cusa alrededor del siglo XII. Entonces ahí es donde empieza pues como la revolución de nuevo preguntarnos, hombre, ¿la realidad es conocible o no? ¿Con qué precisión? ¿Con qué grado de exactitud? ¿Cuáles son los métodos que nos conducen a esa digámoslo, percepción? Entonces, por eso digo, para mí el trabajo de
Galileo Galilei, revisando Copérnico y adhiriéndose a esa concepción, estaba llamémoslo así, en el Renacimiento tardío, porque del siglo XII al siglo XVI hay mucho tiempo. Pero uno diría, entonces a partir de ahí ya sí cambió. No, resulta que si uno mira nuestros días, encontramos aquí el mismo problema, pero desde otro ángulo diferente. Y es que en la ciencia occidental prácticamente se excluyó de la noche a la mañana también el concepto de creación, el concepto de Dios, el concepto de espíritu, el concepto de conciencia. Entonces, básicamente se desarrolló el fisicalismo y el materialismo más estricto, más riguroso. Pero si uno viene a nuestros días, encuentra un biólogo molecular como Bruce Lipton, con unas dificultades enormes para escribir las conclusiones a que llegó en su investigación de la epigenética. Y es porque él le da un pavor terrible el quedar descalificado ante la comunidad científica por tener que mencionar en esas conclusiones términos como conciencia, espíritu, o sea, tener que retomar lo que la ciencia había excluido. Uno diría que no hemos superado realmente la gran dificultad de crear creencias limitantes que, vuelvo a insistir, sesgan la percepción de la realidad. Y entonces hoy, por ejemplo, tenemos dos corrientes en la ciencia bien claramente delimitadas. Una corriente que afirma con rotundidad y con absoluta precisión y claridad que la mente, que es una, es la que crea la realidad. Eso no tiene, digámoslo, duda en ese sector de científicos, dentro de los cuales, por supuesto, hay un montón de premios Nobel de física. Pero al frente de esos hay otra corriente que afirma que todo proviene del azar, que el azar es lo único que explica los cambios, la evolución de la materia, la aparición de la vida, la evolución de la misma vida y la aparición finalmente de la conciencia. O sea que pone como un derivado por allá secundario o terciario todo lo que es la conciencia y la mente. Entonces, hoy por hoy, esas dos tendencias coexisten en este momento. Y diríamos que entonces no es posible avisorar o atisbar a lo largo de la historia de la humanidad un real cambio evolutivo en la generación de esas creencias limitantes. Y todo parece ser que está relacionado es con nuestra constitución del cerebro, que tiene básicamente una composición múltiple. El tallo cerebral propiamente dicho, el sistema límbico, que es el cerebro medio, y el neocórtex o cerebro superior. ¿Qué pasa con esa composición múltiple? Todo lo que entre por los sentidos, o sea, todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que saboreamos, todo lo que oímos, todo lo que tocamos, todo lo que entre por nuestros sentidos pasa primero por la amígdala, una estructura del cerebro medio. Y allí la amígdala compara las situaciones vividas con lo que se está experimentando en el momento concreto. Y si le parece algo semejante a lo ya vivido, es posible que entonces interprete la situación actual como una amenaza o como algo lesivo o como algo que puede ser directamente aversivo para el ser, para el propio ser. Y puede en ese momento desencadenar un montón de reacciones hormonales que disponen al organismo en una actitud defensiva. Y que entonces cuando el mensaje ya alcanza a llegar a la corteza, que entre el sistema límbico y la llegada al neocórtex puede demorar un tiempo un poquito menor de un segundo,
ya la corteza no logra clarificar y reorientar la acción y reinterpretar lo que está pasando. Porque ya está el organismo absolutamente invadido de esas hormonas en actitud defensiva fortísima. Ya la parte racional ya es como si estuviera bloqueada. Y eso es una cosa estructural. Entonces, además, consideren el siguiente hecho. Casi toda la programación subconsciente, casi toda y no toda, pero una gran proporción, se desarrolla no solamente desde el útero, sino entre los 0 meses de nacido y los 7 añitos, que es una época donde el niño no tiene pensamiento crítico. Entonces, como no tiene pensamiento crítico, lo único que tiene son deseos, apetencias, expectativas. Y por eso es dificilísimo encontrar que haya un niño que no interprete mal las escasas o múltiples faltas de atención de sus padres. Porque el niño no está en capacidad de distinguir, mi mamá está ocupada, no me puede atender en este momento, no puede venir porque está atendiendo otras cosas muy urgentes que inclusive conciernen a mi salud y a mi bienestar, pero que la ocupan y no le dejan venir a atenderme directamente. Él no tiene esa capacidad crítica y de juicio para examinar las situaciones. Entonces la mayor parte de las veces lo que tiene es un montón de resentimientos, porque lo que compara son los deseos que tiene y los logros que dependen para él prácticamente de su mamá y de sus padres, de quienes lo cuidan. Entonces es muy difícil que no haya un montón de experiencias grabadas en el subconsciente, malucas, de frustración, de carácter negativo, que se parezcan en alguna manera a situaciones nuevas. Entonces casi que es imposible de pensar que el hombre pueda tener un momento de absoluta claridad, de absoluta capacidad de ver su propia realidad. No es posible. Y consideren más allá si además de esa constitución del cerebro aparece realmente una especie de abandono o de presencia no clara y de falta de compañía de los padres. Observen esta observación realizada un sábado a mediodía en una zona de comidas de un centro comercial. Es una familia típica compuesta por papá, mamá y 2 niños. Uno de los niños tiene unos 10 años y el otro tiene unos 2 añitos. Los 2 adultos y el niño de 10 años están viendo sus celulares, atendiendo sus celulares. Y el niño pequeño no tiene celular, le han prestado un llavero y él está jugando con las llaves. Los otros en ningún momento le dan un poco de atención, nada, ninguna atención. Incluso el niño de vez en cuando tira las llaves al suelo porque está como jugando con ellas y mirando cómo se comportan. Los niños hacen ese tipo de exploración muy frecuentemente. Y de pronto lo único que recibe es un regaño fuerte de la mamá diciéndole que si las vuelve a tirar, se las quita. Pues hombre, uno tendría que preguntarse si adicionalmente a nuestra estructura cerebral múltiple que nos prácticamente casi que nos asegura que tenemos actitudes defensivas que nos impiden o nos limitan la capacidad de percepción directa de nuestra realidad. Además de eso, los comportamientos de los adultos nos sumen en una especie de abandono y desamparo, porque a veces es mucho más perjudicial que los padres desaparezcan y se vayan, a que haya padres que están ahí, pero que no están presentes, que no acompañan. Hay que reflexionar sobre el asunto porque podemos decir, a pesar de las grandes limitaciones de nuestras creencias, la ciencia se ha desarrollado.
Pero a pesar de ese desarrollo, no hemos podido cancelar las diferencias que existen entre los humanos y las exclusiones que por fuerza de las creencias limitantes creamos.